Bueno, bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección vamos a tratar todos los temas que tienen que ver con máquinas virtuales. ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien, todo muy bien. Muy contento de todo el avance que venimos teniendo en el sistema de aprendizaje y que ya arranquemos con este tema que está súper bueno, que son máquinas virtuales. Sin lugar a dudas, La las verdad máquinas que sí. virtuales, sin lugar a dudas, las máquinas virtuales es lo primero que tendemos a crear en una nube. ¿Vos qué opinás? Totalmente. Para nosotros que somos más antiguos en todas estas tecnologías, es lo primero que hicimos. O sea, antiguamente lo primero que hacíamos es crear una máquina virtual y en nuestra máquina virtual le proyectábamos algún server y poníamos un montón de aplicaciones, base de datos y demás. Exactamente. Ya sabemos por lecciones anteriores que las máquinas virtuales son una oferta de infraestructura como servicio. Esto conlleva ciertas responsabilidades por nuestro lado. No es que podemos delegar todo en Microsoft. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros por las máquinas virtuales. Y eso es un punto clave. Exactamente, exactamente. Tenemos que prestarle atención, cuidar de las máquinas. Si bien está en la nube, termina siendo algunas cosas responsabilidad de nosotros. Exactamente. Vamos a arrancar con algunos conceptos generales de máquinas virtuales en Azure. Azure permite cargas de trabajo tanto Windows como Linux sin ningún tipo de problemas, por lo cual ya tenemos una parte resuelta. Podemos tener diferentes planes o versiones de Windows, ya sea Windows Cliente o Windows Server, y por otro lado podemos tener varios planes o distribuciones de Linux, específicamente hablando de Linux a través de Red Hat, Linux a través de Oracle, Linux a través de Ubuntu, Linux a través de SUSE. Tenemos cargas de trabajo Windows y Linux en la nube. Ya vamos a descubrir que podemos instalar diferentes versiones de Windows, ya sea cliente o Windows Server. Hay algunas imágenes que las tenemos de manera predeterminada a través del Azure Marketplace disponibles para instalar, o podemos subir nuestras propias imágenes. Y de la misma manera, con Linux tenemos diferentes sabores de distribuciones. Ojo, porque algunas distribuciones tienen costos adicionales con los fabricantes. Y también podemos subir nuestra propia imagen de sistema operativo Linux. Reforzamos que máquinas virtuales es una oferta de infraestructura como servicio. Es importante tener en cuenta que nosotros vamos a tener algunas responsabilidades de mantenimiento, fundamentalmente relacionadas con el sistema operativo virtual hacia arriba, es decir, todo lo que suceda del sistema operativo virtual hacia arriba. Si necesitamos instalar una actualización, lo vamos a tener que hacer nosotros. Si tenemos algún problema en la instalación de alguna actualización o la máquina deja de andar, lo tenemos que arreglar nosotros, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos detalles a la hora de elegir ir por la opción IaaS de cómputo, es decir, máquinas virtuales. Ahora, tenemos una ventaja, Fer. En realidad podemos personalizar todo lo que ocurra dentro de este sistema operativo virtual porque tenemos pleno control. Totalmente, tenemos control de agregarle un montón de funcionalidades, un montón de capacidad, pero también tenemos la posibilidad de romperla y necesitar repararla o volver a construirla. O sea, tenemos el control total dentro de la máquina. Podemos, en el caso de Windows, entrar remoto, configurar servicios y demás, instalarle lo que nosotros queramos, 3 bases de datos, 5, no sé, Apache y S, por ejemplo, pero es responsabilidad siempre nuestra de cómo termine comportándose después la configuración de la máquina virtual. Exactamente. Recordemos, como dijimos antes, que podemos encontrar opciones de sistemas operativos en el Azure Marketplace, específicamente. Y por otro lado, la gran ventaja de las máquinas virtuales es que podemos seguir disfrutando de un entorno conocido, quizás que antes teníamos on-prem, pero sin la necesidad de adquirir y mantener un hardware físico. Las primeras migraciones que se suelen hacer a la nube de máquinas virtuales se suelen corresponder, no siempre, no digo que esto es una regla, pero tiene bastante sentido, cuando nos quedamos sin garantía en nuestro hardware on-prem. En el momento que tenemos que renovar la garantía de nuestro hardware on-prem, por ejemplo, porque se nos vence el contrato que tenemos con nuestro proveedor de hardware, por lo cual, si tenemos algún problema en los discos, o algún problema en la placa madre, o algún problema en el chipset, ya vamos a tener que poner dinero nosotros porque ya no está en garantía ese equipo, si no tenemos un servicio que viene y nos cambia el disco directamente. Bueno, en ese caso tiene sentido pensar en esta opción de virtualización en la nube. Entonces trasladamos nuestros costos de ser CAPEX o gastos de capital
a OPEX, a gastos operativos. Si bien el costo lo vamos a tener, el gasto lo vamos a hacer igual, cambia bastante. No es lo mismo, Fer, que cuando pasan después de 3, 4 o 5 años de garantía de nuestro hardware, tengamos que cambiar 5 grandes servidores en nuestra infraestructura on-prem. El monto que tenemos que poner junto es muy, muy grande, comparativamente con migrar las máquinas virtuales a la nube, que bueno, voy pagando mensualmente. Totalmente. Y el mayor de los problemas es que siempre compramos hardware de más. ¿Se entiende? Entonces, por las dudas, para cubrirnos y demás, siempre un pequeño cupo de hardware tenés que comprar de más, lo cual aumenta el costo. Como vimos en la nube, eso se puede solventar gracias a que solo podemos contratar lo que necesitemos en ese momento. Y como bien decía, no solamente tiene que ver con migraciones, también tiene que ver agregar capacidad a nuestro data center. Muchas veces el mejor camino es ir directamente a la nube porque tal vez lo necesitemos por una cierta cantidad de tiempo. Exacto, exacto. Y por último, como oferta de infraestructura como servicio, las máquinas virtuales nos demandan que tengamos que configurar, actualizar y mantener todo el software que se ejecute en la máquina virtual, inclusive el sistema operativo. Esto ya lo habíamos dicho, pero bueno, también es importante reforzarlo, ¿sí? Estos son 6 ítems de conceptos generales aplicables a máquinas virtuales en Azure. Pero vamos a conocer un poquito más de las características de una máquina virtual en Azure. Nosotros cuando creamos, Fer, una máquina virtual en Azure, en realidad no estamos creando un solo recurso. Vamos a descubrir que luego de crear una máquina virtual vamos a tener múltiples recursos creados. Hay algunos elementos requeridos al momento de crear una máquina virtual. Sin lugar a dudas, el sistema operativo lo necesitamos. Tenemos que elegir en el momento de crear una máquina virtual qué sistema operativo vamos a crear, Windows o Linux, y qué versión, distribución, edición vamos a querer instalar, dependiendo si estamos hablando de sistemas operativos Windows o de sistemas operativos Linux. Pero el sistema operativo no podemos zafar, Fer. Tenemos que elegirlo y tenemos que tener uno. Por otro lado, tenemos que configurar el hardware asociado a nuestra máquina virtual. Tenemos que elegir un plan de hardware, una configuración. Azure tiene paquetes prearmados. Vamos a descubrir que nosotros podemos elegir una máquina virtual cuyo hardware sea una virtual CPU con, no sé, por ejemplo, 8 GB de memoria, o 2 virtual CPU con 7 GB de memoria, algunas marcas de hardware o algunas configuraciones de hardware que están más optimizadas para uso general, otras configuraciones de hardware que están más orientadas a que estén optimizadas en memoria. Inclusive, Fer, vamos a tener máquinas virtuales cuya configuración de hardware está optimizada para el uso de GPU. ¿Qué es esto de GPU? ¿Qué significa esto? ¿Para qué se utiliza? A ver, básicamente el GPU se usa, o sea que sería la unidad de procesamiento gráfico, que son como tenemos en la placa de videos. Aprovechamos esa gran capacidad de cálculo que tienen para cálculos complejos. La mayoría del tiempo siempre se usan para cosas de inteligencia artificial, donde tenemos modelos que estudiar, modelos que analizar, donde la matemática usa números de punto flotante muy grandes para hacer cálculos estadísticos y demás. Casi siempre está relacionado con ese tipo de objetivos. Todo lo que tenga que ver inteligencia artificial, machine learning y demás. También hay otra opción para utilizar GPUs, que es, por ejemplo, la renderización de video. Muchas veces si editamos videos, sí, hacemos, por ejemplo, los videos que estás viendo en este momento en Conosurtec para este curso. Esto realmente, alguna vez lo tenemos que mostrar, Fer, en algún viernes de Azure, pero nosotros utilizamos máquina virtual en Azure que está optimizada para uso de GPU, por lo cual, en vez de utilizar capacidad de cómputo de nuestras computadoras propias y ocupar espacio, porque mientras estás renderizando un video, Fer, se te traba todo, básicamente, dependiendo de la configuración de hardware, ¿no? Bueno, nosotros subimos todo esto a una máquina virtual. Sí, no tiene que ver solamente con el procesador a veces, y la memoria también tiene que ver con el disco. Entonces, es muy provechoso tenerlo todo en la nube, donde podemos asociar GPU, memoria optimizada, discos optimizados y todo eso. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un chivo, pero en realidad no es un chivo porque no tenemos publicidad de TechSmith, ¿no? Pero nosotros utilizamos Camtasia para todo lo que es edición, y en el momento de renderizar los videos, que quizás un video de 30, 40 minutos de una lección tarda 1 hora o un poquito más, ¿sí? Dependiendo de la calidad, nosotros renderizamos todo en Full HD, por lo cual
utilizamos el poder de cómputo de máquinas virtuales, pero no es cualquier máquina virtual. La configuración de hardware de esa máquina virtual la tenemos optimizada para uso de GPU con habilitación de esa prestación. Entonces, ojo con este segundo ítem de configuración de hardware, porque dependiendo para qué querramos utilizar la máquina, vamos a tener que elegir una configuración y un tamaño. Otra cosa de la cual no podemos zafar, que tiene que estar presente en una máquina virtual, es una red y una subred. En Azure FAIR no podemos crear una máquina virtual sin una red. Sí o sí. No, es mandatorio. Exactamente, tenemos que elegir una virtual network y una subred o una subnet de esta virtual network para poder configurarla. Una vez creada, vamos a descubrir que no podemos cambiar la red, pero sí podemos cambiar la subred dentro de la misma red, ¿sí? Y esto, obviamente, nos obliga a tener un recurso que es la placa de red virtual, la Network Interface. Necesitamos una Network Interface, que es un recurso aparte. Fíjense que hasta ahora tenemos diferentes recursos, sistema operativo y configuración de hardware, va como de la mano, vamos a verlo como una sola unidad, un solo recurso en Azure, pero la red la vamos a tener como un recurso aparte. La placa de red, Network Interface, vamos a tener un tipo de recurso que se llama Network Interface, justamente. También necesitamos una dirección IP privada. Una máquina virtual en Azure no la podemos crear si no tenemos una dirección IP privada asociada. Esto no lo vamos a ver como un recurso aparte en Azure, porque es parte de la Network Interface. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que es parte de su configuración. Pero sí, todas las máquinas virtuales en Azure necesitan de una dirección IP privada. Obvio, vamos a necesitar un disco de sistema operativo. Esto sí, FAIR lo vemos como un recurso aparte en nuestra suscripción. Vamos a tener un disco de sistema operativo por cada máquina virtual. Y también en muchos tamaños de máquinas vamos a tener un disco temporal. ¿Sabes para qué se utiliza ese disco temporal, Fer? Sí, si no recuerdo mal, en este disco temporal nosotros guardamos la memoria virtual del sistema operativo. Esto se hace para no molestar a donde está el sistema operativo principal. Exactamente, en el caso de sistemas operativos, por ejemplo Windows, es el archivo de paginado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, si tenemos una máquina virtual con 128 GB de memoria, necesitamos al menos el doble de ese tamaño en un disco temporal para el archivo de paginado. ¿Sí? Entonces, se utiliza para estos fines el disco temporal. Es un elemento requerido dependiendo del tamaño. Hay algunas máquinas virtuales que lo resuelven de otra manera, pero se considera un elemento requerido. Y después tenemos elementos opcionales de una máquina virtual. Por ejemplo, podríamos configurarle grupos de seguridad de red. Cuando entremos en la parte de redes, cuando veamos la sección de redes, vamos a descubrir que son los Network Security Groups, pero aquí lo vamos a presentar como un gran firewall que nos permite centralizar reglas y aplicar a diferentes placas de red o a subnets, ¿sí? Pero esto es un elemento opcional. Si no habilitamos ningún grupo de seguridad de red, quizás no vamos a tener acceso a la máquina por RDP o por algún puerto administrativo. Y por otro lado, también podemos tener discos de datos. Dependiendo del tamaño de la máquina virtual, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos de datos, porque la idea no es guardar los datos en el mismo disco del sistema operativo. Es una mala práctica, ¿no? Totalmente. Ahí es donde nosotros vamos a depositar nuestras aplicaciones o todos los datos que necesiten. No sé si por ejemplo ponemos una base de datos y traemos un SQL Server, seguramente ahí vamos a guardar nuestras bases de datos. Si tenemos un IS, seguramente ahí van a estar nuestros sitios web. Exactamente, exactamente. A ver, ya conocemos los conceptos generales de máquinas virtuales, al menos en alto nivel, y ya conocemos algunas características. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta como elementos requeridos y cuáles son opcionales? Hay muchos más elementos opcionales que podemos tener en una máquina virtual, como por ejemplo configuración de backup, como por ejemplo configuración de actualizaciones automáticas que se ocupe Azure de hacerlas. Todas estas son servicios de valor agregado que muchas veces suman algún tipo de costo adicional. Por ejemplo, si agregamos más disco de datos, vamos a estar pagando más de almacenamiento. Si configuramos backups, vamos a estar teniendo un costo adicional por justamente un espacio de resguardo y de recuperación, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en los elementos opcionales. Para los elementos requeridos, casi todos los elementos requeridos de placa de red, dirección IP privada y demás, no tienen costo. El disco del sistema operativo se calcula como parte del costo de la máquina virtual y el disco temporal viene incluido como parte del costo de la máquina.
Pero siempre que agreguemos algún elemento opcional, por ejemplo, una dirección IP pública, la tenemos que pagar. Y es importante tener en cuenta eso. Ahora, se habla mucho de virtualización anidada, Fer, a veces, de poder virtualizar dentro de la máquina virtual, por ejemplo. Esto se lo conoce como Nested Virtualization. Y ante la pregunta de que si Azure, ¿podemos tener la capacidad de virtualizar dentro de un sistema operativo virtualizado? La respuesta es sí. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no todos los tamaños, no todas las configuraciones de hardware son compatibles con esta funcionalidad. Básicamente, Nested Virtualization nos permite habilitar funcionalidades de containerización en máquinas virtuales de Azure. Si nosotros queremos instalar Docker con la posibilidad de, porque queremos una máquina virtual de desarrollo, estamos desarrollando con dockerización, que esto es muy común hoy en día, ¿no? Y queremos hacer F5 en el Visual Studio y realmente que se compile y se ejecute como un contenedor, no podemos elegir cualquier tamaño de máquina virtual. Hay algunos tamaños especiales que están habilitados para virtualización anidada. Tengan en cuenta que dentro del sistema de aprendizaje de Conosurtech, donde estás viendo este video probablemente y donde veas que hay información aislada, dejamos un link para que puedas recorrer cuáles son esos tamaños de máquinas virtuales que soportan virtualización anidada. Y si bien siempre lo decimos al final, Fer, si no estás viendo este video a través del sistema de aprendizaje, ¿qué le podemos decir a esa persona que en este momento nos está viendo en YouTube? Si nos está viendo en YouTube, puede ir a nuestro sitio web conosur.tech, donde puede entrar al sistema de aprendizaje, registrarse y seguir todos los pasos para poder seguir todas las lecciones y adquirir el conocimiento. Y ya que estás en YouTube, suscríbete y dale like. Y bueno, si no, anda al sistema de aprendizaje. Exactamente, en la descripción de este video están todas las indicaciones con todas las URLs para suscribirse, ¿sí? Pero por el momento vamos a cerrar esta lección dedicada a máquinas virtuales en Azure con algunas conclusiones. Cosas que son importantes que como estudiantes la tengan bien en clara. Primero, las máquinas virtuales en Azure soportan una variedad de opciones para sistemas operativos Windows y Linux. Inclusive nos permite generar imágenes propias, subir nuestras imágenes propias para poder instalar máquinas virtuales. Si nosotros tenemos en nuestro centro de datos un VHD, una imagen de disco virtual, con un sistema operativo personalizado que tiene algunas configuraciones propias, bueno, eso lo podemos subir y podemos crear una máquina virtual basada en esa imagen. O si no, a través del Azure Marketplace tenemos un montón de opciones de sistemas operativos, tanto de Microsoft como de algunos socios de negocio que nos dejan algunos sistemas operativos retocados, optimizados o con algún hardening específico, ¿sí? Las máquinas virtuales en Azure son una excelente opción cuando tenemos que hacer migraciones desde servidores físicos o si tenemos máquinas virtuales en nuestra infraestructura on-prem, pero necesitamos dejar de tener como punto de falla nuestro hardware. Esto se lo conoce como una estrategia de migración conocida como Lift and Shift. Tal cual están, las subo a Azure. No necesito volver a reinstalar todo. Agarro el VHD o lo convierto en un formato de imagen de disco compatible con Azure y eso lo subo y creo una máquina virtual para que se siga ejecutando nuestras cargas de trabajo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que existen diversas opciones de disponibilidad que vamos a ver más adelante pronto, pero ya lo vamos adelantando. Existe la posibilidad de utilizar conjuntos de disponibilidad, conjuntos de escalado y zonas de disponibilidad para que nuestras máquinas virtuales no estén solitas y no tengan un solo punto de falla. Imagínate, Fer, que tenemos una aplicación muy importante en la nube. Tenemos una sola máquina virtual con el frontend y el backend. Eso es un problema potencial. Necesitaríamos tener al menos 2 instancias de la máquina para garantizar disponibilidad, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, ante una falla no tenemos forma de responder a una petición del servidor. Así que lo más óptimo es tener presente todas estas características que podemos usar para que nuestra disponibilidad sea la más alta posible. Exactamente. Pero no te preocupes, lo vamos a ver más adelante en una de las próximas lecciones sobre máquinas virtuales en este curso de fundamentos de Microsoft Azure aquí en conosur.tech. Y como dijo Fer antes, si estás viendo este video a través de YouTube, primero dale like, suscríbete al canal y fíjate en la descripción del video porque están todas las indicaciones para poder inscribirte en este curso que es completamente gratuito.
Si te parece, Fer, pasamos a la próxima lección. ¿Te parece? Vamos a la siguiente lección.